Espíritu, llena este lugar. Solo anhelamos más de ti. Oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu. Solo nos queremos deleitar ante ti, Espíritu Santo. Solo queremos más de ti. Llénanos, llénanos, llénanos. Llena este lugar, llena este lugar. Cada corazón, llénalos de ti. Abre los cielos, Espíritu. Abre los cielos, abre los cielos. Usted que está conectado ahí en ese lugar, ¿qué le parece si puede levantar sus manos? O solamente estar ahí y deleitarse de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo contigo. Yo sé que Él quiere hacer algo contigo. ¿Y qué le parece si hoy solamente respira profundo y le dices: Espíritu Santo, tú tienes el control de todo, tú estás ahí? Y vamos a cantarle con todo nuestro corazón, entendiendo que Él tiene la última palabra, Espíritu Santo. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta, en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume
la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta, en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Solo puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Adorarte, adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Oh, solo tu presencia. Ahí en su habitación puede cantarlo, ahí donde estés. Derramo el perfume sin que me importe nada.
No hay nada en ese mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. En mi lugar secreto, en mi lugar secreto, ahí te busco, Dios, en mi lugar secreto. En mi lugar secreto, en mi lugar secreto, tú estás ahí. Me llama la atención cuando leo en la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. Israel fue un pueblo escogido por Dios. Pudo haber sido cualquier otro pueblo. Le explico rápidamente, por lo menos las conclusiones bíblicas de por qué Israel y no otro pueblo. Cuando Dios necesita ejecutar un plan en la tierra y necesita buscar un recipiente, porque todo lo que Dios hará en esta tierra lo hará a través de un recipiente. En hebreo se le llama kli, también conocido como la vasija, y esa vasija, que también el apóstol Pablo llama vasos de barro, somos nosotros. Todo lo que Dios hará en una familia, en un territorio, en una nación, lo hará a través de un recipiente, lo hará a través de un personaje. Los grandes libertadores de la humanidad, todos han sido hombres o mujeres que en algún momento tuvieron un despertar espiritual que les llevó a una activación, a la búsqueda de una libertad en alguna área. Algunos pelearon por los derechos de los esclavos, otros pelearon por los derechos de las mujeres, otros pelean por los derechos de los niños. Un despertar, pero quiero que preste atención con lo que venimos conversando en la introducción, que la mano y el favor de Dios no se pueden mover en esta tierra si no es a través de una persona, de un recipiente. No habrían rescates de mujeres que han sido llevadas engañadas para trata de prostitución si no hubiese habido un hombre, una mujer, no hubiese habido una firma para abolir la esclavitud allá en los Estados Unidos. Si no hubiese habido un hombre, no hubiese habido el rescate de animales, de selvas, rescate de niños, de familias. Si no hubiese habido un hombre o una mujer, alguien tiene que despertar para que a través de ese despertar haya un mover del cielo en la tierra. Dios necesitaba en algún momento, bajo las leyes de esta creación y de este mundo, Dios necesitaba establecer un proyecto en esta tierra y escoge una nación que cuando la escoge ni siquiera era una nación. No provienen de una familia en realidad pudiente, Israel. La familia de Abraham en algún momento, cuando todavía Abraham no era nadie, que luego más adelante, ojo esta palabra, bajo el favor de Dios se vuelve un poderoso de la tierra. Pero Dios escoge a Israel porque en el momento en que Dios escoge a Israel, atención,
Israel no es nada, no es nadie. Israel nace allá, los primeros indicios históricos de la nación judía. Génesis capítulos 38, Génesis capítulo 12, desde que comenzamos a hablar del caldeo de Abraham, aquel hombre, el sumerio, aquel hombre que vive en los desiertos, aquel hombre que originalmente no era un millonario, no era un pudiente, hasta que tiene un encuentro con la presencia de Dios. Atención, vaya anotando. Y ese encuentro con la presencia de Dios comienza a activar una vida extraña de la que tenemos que prestar atención. No podemos ser o no debiéramos de ser tan cortos de vista para no lograr captar estos pequeños grandes detalles. Hubo un encuentro entre Abraham y la presencia de Dios. Hay un antes y un después en la vida de Abraham. De hecho, hasta su nombre cambia. Originalmente se llamaba Abraham y luego se llama Abraham. Hasta su nombre cambia. Pero no solamente cambia su nombre, no solamente cambian algunos detalles en su vida, sino que cambia por completo el destino de la vida de Abraham, producto de un encuentro con la presencia de Dios. Comienza todo un desarrollo de aquello que se convertiría en Israel en 10, 12, 14, 20 capítulos en el libro de Génesis, y nace una pequeña nación, nace un pequeño pueblo llamado Israel. Allá entre libros finales del libro de Génesis podemos ver lo que sería el embrión de una nación que se convertiría en un representante arquetípico de la gloria de Dios. ¿Y por qué Israel? Palomo no me lo ha terminado de decir. Porque era el tiempo de los grandes imperios. Por lo menos era el tiempo de los imperios como el imperio de Babilonia en sus inicios, en sus apogeos. Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11, Babel, Babilonia, el gran reinado de Nimrod, el primer gran rey de la tierra, y el poderío de Babilonia, luego el poderío de los egipcios, y eran los tiempos de las grandes naciones. Y Dios escoge a Israel, que era y hasta el día de hoy, geográficamente hablando, no es en realidad un pedazo de tierra grande, no, en realidad es una lengüita de tierra comparado con Rusia, con China, con los mismos Estados Unidos. Y Dios escoge a Israel precisamente, y aquí vienen las primeras lecciones que tenemos que entender, porque Israel no era nada, no era nadie, porque era la manera, o es la manera como Dios puede demostrar que Él es Dios. Porque no es lo mismo demostrar el poder de un Dios delante de una nación poderosa, que además los babilonios y los egipcios, por ejemplo, los sumerios, mucho más antes de los babilonios, fueron naciones que prosperaron por el esfuerzo, por el trabajo, pero estas naciones les importaba poco la relación con Dios. Paganismo extremo, asesinatos a mujeres y niños, lo que llamaban sacrificios a sus dioses. Estas naciones eran literalmente adoradoras de demonios que tenían correlación con ellos. Estas naciones, para nadie es un secreto, esto lo saben los indios de hace 1000, de 2000, de 3000 años atrás. Me extraña que una generación tan inteligente como la nuestra muchas veces cuestione el poder de los demonios, pero civilizaciones mucho más atrás de las nuestras hicieron pactos con demonios, hicieron pactos con seres de otras dimensiones espirituales. No es, y quiero decírselo aquí abiertamente bajo este foco cristiano y bajo esta cámara de este programa de pensamiento disruptivo espiritual, no están muy lejos de la verdad de estos programas de las televisoras o de las grandes cableras, cuando hablan de que grandes edificaciones de Egipto y grandes edificaciones de los aztecas y de los mayas y de los indios del Perú
fueron ayudados por seres de otras dimensiones. Para no entrar tal vez en el detalle tan simplón de decir seres de otros planetas, pero sí por lo menos para decirles seres de otras dimensiones. Sí hay registros en la Biblia, no en los libros de historia de la Universidad de Harvard, no, en la Biblia hay registros de hombres haciendo pactos con demonios, y estos hombres se empoderaron, enriquecieron, tuvieron gran nombre y levantaron grandes naciones. ¿Como cuáles, Palomo? Los babilonios. Léalo usted también en casa, Génesis capítulo 10, versículo 10 en adelante, por ejemplo, cuando dice: y fue el primer rey de la tierra llamado Nimrod. Y hay una frase ahí que está mal traducida en nuestras Biblias castellanas, donde dice: el primer cazador delante de Jehová. Y lo que tiene que ver esa frase es que Nimrod era un hombre opuesto totalmente al conocimiento de la doctrina del Dios creador del universo, el primero. Y Nimrod abre una cripta espiritual que de por sí ya estaba abierta, que ya estaba rota desde el Génesis. Con Adán y Eva se rompió la vasija, se rompieron las conexiones interdimensionales. Puertas espirituales quedaron abiertas hasta el día de hoy. Y estos hombres con un conocimiento espiritual mucho mayor que esta generación en la que vivimos hoy, una generación sumamente inteligente, intelectualmente inteligente, pero espiritualmente ignorante. Y estas generaciones y estas culturas tan antiguas, la Biblia lo dice, que hacían pactos con demonios. Demonios que les revelaban cómo trabajar el metal, demonios que les revelaban cómo hacer la guerra, demonios que les revelaban qué temporada sembrar y qué temporada no sembrar, demonios que les revelaban el poder de dónde y hacían los metales como el oro, como la plata. Dice la Biblia, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Muchos de los grandes culturas antiguas edificaron sus poderíos a costos de sacrificios humanos de sus propios hijos. En la Biblia está. ¿Cómo, Palomo? En la Biblia está. Hay que sentarnos a estudiar, hay que sentarnos a leer. Por allá en los libros bíblicos dice: y fulano de tal edificó la ciudad tal y echó los fundamentos con el sacrificio de su hijo. Por allá en el libro de Reyes dice que en una ocasión el pueblo de Israel iba a pelear contra otra nación, de estas naciones paganas que estaban alrededor de su territorio. Y dice que por la mañana los paganos se levantaron y ofrecieron sacrificios a sus dioses, incitando la furia de los demonios. Fue tan fuerte la furia que se levantó que los hijos de Israel perdieron aquella batalla. Está todo registrado. Le hago esta pequeña introducción para generar un poco de interés en lo que le estoy diciendo, porque es entonces donde Dios dice: naciones, culturas, imperios, reinos formados a través de la brujería, de la hechicería, del poder de los sacrificios, y entre todas esas naciones poderosas, un pequeño, podríamos llamar una familia, que más adelante se volvería un pueblecito, y ese pueblecito que comenzaría a crecer, que se juntaría con otros vecinos de alrededor, nace la nación de Israel, endeble, débil, sin futuro, con un presente de trabajadores, de campesinos. Ese era Israel cuando Dios dice, para poder demostrar, era una guerra de dioses, para poder demostrar que hay un Dios superior a todos estos dioses. Aquí viene el detalle, ¿lo va captando? Era una guerra de dioses. Para poder demostrar que hay un Dios superior a todos estos dioses, este Dios superior necesita tomar alguien o algo que no tenga poder relevante, y toma a esta pequeña nación, a este pueblo, a este pequeño pueblo, sin nombre, sin apellido. Era hasta ese momento lo que podríamos decir una mezcolanza de etnias, entre sumerios, caldeos, babilonios, egipcios.
filisteos, era una mezcla de todo un poco. Lo que el pueblo de Israel hoy era, o lo que en aquel momento era, y es cuando Dios decide poner sobre él lo que la Biblia llama su gloria, la gloria de Dios. Esa gloria lo cambiaría todo, porque esa gloria haría que este pueblo comenzara a tener manifestaciones sobrenaturales que nadie podría explicarse. Israel comienza a crecer, Israel comienza a ensancharse, Israel comienza a tener un favor que los pueblos de alrededor oían hablar del Dios de los judíos, pero no se sorprendían porque para ellos era normal hablar de dioses, de espíritus inmundos o de demonios que se manifestaban y empoderaban a un pueblo. Ellos decían, ha de ser uno parecido al de nosotros. Y comienza una guerra entre los pueblos alrededor de Israel, porque los pueblos que están alrededor de Israel van a demostrarle a Israel que el Dios de los judíos no era tan poderoso como el Dios de aquellas otras naciones. Pero aquel Dios de los judíos había puesto una gloria sobre ellos. Y esta gloria hacía que los judíos pudiesen cosechar en el desierto. Esta gloria hacía que en medio de circunstancias que nadie podía explicárselas, cuando este pueblo cruzaba el desierto en medio de la persecución de los egipcios en búsqueda de una nueva temporada, amanecía pan en el frente de su casa llamado maná.
Caían codornices que se desviaban, que tenían una ruta y que ráfagas de viento inesperado desviaban aquellas codornices. Y cuando llegaban tan cansadas de volar aleta, caían mansitas en el patio de los judíos para que pudiesen comer carne, pan, carne. Una nube que les protegía del calor del día, una columna de fuego que les protegía del frío de la noche, del desierto. Era el favor de la gloria de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque sucedió, porque está en la Biblia, porque está en la historia, porque lo saben todos los que han estudiado en algún momento la historia de la humanidad. Saben que el cuento de la Biblia es mucho más que un cuento, y Hollywood hoy nos lo está demostrando a través de muchas películas que ha venido sacando, que nos ha venido demostrando que aquello que un día parece una fábula, una cinta, una movie, es una realidad. La gloria de Dios ha comenzado a extenderse por el mundo, y lo que quiero presentarle en este pequeño mensaje de hoy es que perfectamente, o lo que quiero decirle en este día de hoy es que aquellas fuerzas espirituales que enriquecieron a los de Babilonia y que empoderaron a los egipcios y que empoderaron a los sumerios y a otras culturas, esas fuerzas aún siguen acá, pero también, y se le conocen como las fuerzas del caos, las fuerzas de la destrucción. Para nadie, vuelvo y reitero, es un secreto que estas fuerzas existen. Quizás para un mundo tan intelectual como el de hoy, pero tan ignorante en el mundo espiritual, para algunos, será que por eso nos llevan la ventaja en algunas cosas. Y es esta gloria que le vengo comentando la que comienza a traer sobre Israel una manifestación, anote, de provisión, de protección y de oportunidades que no tienen otras naciones. Y es entonces, pasado el tiempo, que aquella nación de Israel crece. No solamente crece en número, no solamente crece como una etnia, sino que a través de Jesucristo la nación de Israel crece también espiritualmente. ¿Por qué? Porque el cristianismo, damas y caballeros, es la extensión espiritual de la nación de Israel. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. En otras palabras, vivimos arquetipos proféticos, y tenemos que entender hoy día que nosotros los cristianos, católicos, evangélicos, cristianos, tenemos que entender que hay dos leyes o dos fuerzas a nivel de creación: las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Tenemos que entender que los hombres pueden vivir bajo el favor de Dios, eso está en la Biblia, y que alguien puede vivir fuera del favor de Dios. Que la protección divina existe, sí existe. Hay testimonios. En estos días, un querido amigo nuestro que venía de regreso del cerro, de lo que conocemos como el Cerro de la Muerte, acá en nuestro territorio, de repente se topa de frente otro coche, otro auto, se golpean de frente, y dice este hombre que no es un fanático, que no es un religioso, que no son de esos que andan con la pandereta ahí, que en todo lado ven diablos y en todo lado ven ángeles. No, un hombre con una espiritualidad equilibrada. Y este hombre me dice: no quiero ser muy espiritual en esto ni muy religioso, pero literalmente cuando iba dando vueltas en el coche, yo pude ver una burbuja de luz que me cuidaba. Damas y caballeros, el mundo espiritual es real. Ángeles protegen nuestra vida, ángeles protegen nuestras casas, ángeles protegen nuestros negocios, ángeles protegen nuestros hijos. El mundo espiritual es real, pero también tengo que decirte algo. Esa protección de Dios, recuerde lo que le dije, la gloria de Dios trae tres cosas, básicamente, aunque son muchas más: provisión,
Provisión sobrenatural, provisión que no sabemos de dónde. Esta semana un hombre me dice: he tenido el trabajo bajoneado, trabajo en un taller y durante toda la semana me he parado en el taller a decretar el favor de Dios. El favor de Dios está conmigo, el favor de Dios. Pero déjeme, porque esto no solamente lo que usted decrete, es que detrás hay un rollo que es el que le quiero soltar esta noche o en este día. Y este hombre se para a decretar: yo decreto que esta semana es una buena semana, yo decreto que esta semana hay una semana de puertas abiertas, yo decreto que esta semana me va a llegar un trabajo, un buen trabajo, un trabajo grande, un trabajo bueno, un trabajo excelente. Pero el tipo simplemente lo decreta, no tiene nada. Y hoy, el día de hoy que estamos grabando esto acá, escúcheme, este hombre me escribe en la mañana y me manda un video y me dice: toda la semana pasé decretando, toda la semana pasé diciéndole a Dios, necesito un trabajo grande. Él tiene un taller pequeño y alguien pasa y le dice: voy a dejar este trabajo a un taller muy grande de tu ciudad. Pero alguien me llamó y me dijo: pasá donde aquel hombre que tiene un taller no más grande que una casa pequeña, y le dice: y te voy a dejar este trabajo. El trabajo que le dejó era tan grande que le llenó todo el taller, absolutamente todo. Era para otra persona, era para otro taller, pero los vientos de Dios cambiaron la dirección de aquel hombre y los vientos de Dios terminan dejándole aquel trabajo grande a aquel hombre que estaba diciendo toda la semana: yo confío en Dios, yo decreto en Dios, yo espero en Dios. Querido y querida, ese es el favor de Dios, esa es la gloria de Dios trayendo provisión. Esa es la gloria de Dios trayendo protección con el amigo que golpea otro coche o que le golpean el coche en el Cerro de la Muerte, que mientras va dando vuelta, al punto que cuando el oficial de tránsito llega, se queda mirando ambos coches y dice: pero Dios mío, ¿cómo ustedes están vivos? Esto es para que estén muertos. Esa es la protección de Dios que muchas veces la gente no entiende o menosprecia. Pero el punto al que quiero llegar con la introducción que le dije: ¿por qué Dios escoge a Israel? ¿Por qué las naciones que estaban allá tenían el favor de demonios? ¿Por qué Dios ahora trae a Israel? ¿Qué es lo que Dios quería enseñarnos con todo este juego del Antiguo Testamento? Lo que Dios quería enseñarnos es que gente insignificante y gente que no tiene nombre y apellido, y que gente que no tiene un pedigrí de alta alcurnia puede ser visitada por esa gloria de Dios que visitó a Israel, que lo volvió de nadie a alguien, que le trajo una provisión que no tenía ningún sentido, que trajo una protección que nadie pudo romper y que trajo un favor que nadie le podía dar. Lo que la Biblia nos estaba enseñando con lo primero que le estoy tratando de presentar es que esa gloria de Dios que escogió aquella nación chica para transformarla en una de las naciones más poderosas, aunque sigue siendo pequeña en extensión y pequeña en gente, el 52% del cash flow, el 52% del dinero del mundo está en la mano del 1% de los judíos. ¿Cómo es posible que una nación tan chica, un pueblo de no más de 14 millones de personas, tengan el control financiero del mundo? Tiene que haber algo detrás, tiene que haber un favor que muchos no estamos viendo o que muchos no están viendo, y ese favor se llama la gloria de Dios arropando aquella nación. Pero el mensaje que la Biblia nos quiere dar es que aquella gloria de Dios que arropó aquella nación también está para arropar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Yo creo en la provisión sobrenatural. Yo creo en la protección sobrenatural. Yo creo en el favor de Dios sobrenatural. Apunte esas tres notas, apunte esos tres beneficios de que la gloria de Dios se establezca sobre mi territorio, sobre mi casa, sobre mi vida. Provisión sobrenatural, protección sobrenatural, favor sobrenatural. Y aquí es donde viene el punto al que quiero llegar con la enseñanza. Clarito, la primera parte. Un pueblo, nada. Una familia sin destino y un pueblo sin destino toma destino en un territorio de pueblos empoderados, gobernados por fuerzas espirituales, y un Dios que toma a un pueblecito. Agárrese con la que voy, porque con esto voy para la segunda parte y para el final de este mensaje.
Un pueblecito insignificante llamado Israel, allá en Euroasia, en Medio Oriente, rodeado de naciones que están amparadas por grandes demonios y que produjeron en esas naciones imperios sonados en la historia de la humanidad. Babilonia, Sumer, Egipto, en su momento Grecia, en su momento Roma. Después de los años de nuestra era, gobiernos como los turcos, los árabes. Qué interesante que aquellos grandes imperios favorecidos por grandes demonios y un pueblecito tan pequeño de 2 millones de personas, favorecido por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de los dioses. Un pueblo, anótalo y búsquelo para que vean que no le estoy metiendo 5 con hueco. Un pueblo que tiene 5,000 años de historia, Israel. 5,000 años de historia. No 500 años como nosotros, no, 5,000 años de historia. Un pueblo que ha estado y que ha sido invadido, destruido, devastado, y que una y otra vez, bajo una provisión sobrenatural, una protección sobrenatural y un favor sobrenatural, se vuelve a levantar y vuelve a renacer. La gran Babilonia, solo quedan los jardines de recuerdo. El gran Egipto, lo que quedan son 3 tumbas de Faraón, las pirámides, un gato en el desierto, la Esfinge. Grecia, la gran Grecia, 4 templos desbaratados, playas hermosas, comida muy rica. Roma, ¿qué queda de Roma? Del Imperio Romano, Lo que quedan son edificaciones para ir a tomar fotos, sodas o restaurantes para tomar un buen vino y comer una buena pasta. Y los imperios turcos y árabes, iglesias por todo Medio Oriente botadas. Pero ningún imperio de los grandes imperios de los que le estoy hablando, ninguno está de pie. Pero la nación de Israel, la que la escogió aquel Dios del que el mundo dice, y si este fuera Dios, la nación de Israel sigue de pie. Y no solamente sigue de pie, la quisieron invadir allá en los años 60 y en 6 días resolvió una batalla milagrosamente. Grandes imperios se han levantado y han caído, pero ellos siguen de pie. ¿Por qué? Porque hay una gloria que se ha posado sobre Israel. Hay una provisión, una protección y un favor que está sobre esa nación. Si esto, mi querido amigo y mi querida amiga, no le mueve la canasta de su manera de pensar, usted no lo va a entender. Lo que el mensaje nos está diciendo, y escúcheme porque se lo voy a decir con mucha humildad, pero con mucho orgullo del Dios al que yo adoro y al Dios al que yo sirvo. Grandes imperios en esta ciudad donde yo vivo, hombres con nombre y apellido, que manejaban casas, carros, ganado, dinero, lujos. Muchos en los años que he estado estuvieron y ya no están. Pero conozco hijos de Dios, sencillos y humildes, que siguen de pie. Conozco grandes empresarios en mi ciudad, hombres que nunca tuvieron a Dios en su corazón, que levantaron grandes empresas, mucho dinero, mucha opulencia, y he visto sus imperios caerse 10, 20, 30, 40, 50 años después. Pero conozco mucho hijo de Dios que tal vez con un abastecedor, con una pulpería, con un negocio pequeño, sigue manteniendo a su familia de pie. Sus hijos estudian, se gradúan, tienen casa, un carrito, tienen vida, tienen familia,
muchos de los que grandes millonarios perdieron. Porque a veces, como cristianos, evangélicos o católicos, somos muy buenos para andarle deseando la plata a otros. Ay, es que si yo tuviera ese dinero, uy, es que si yo tuviera eso. Pero déjame decirle una gran verdad, que no podemos tapar el sol con un dedo. La gran mayoría, no todos, la gran mayoría de estos ricachones que no tienen a Dios en su corazón, su matrimonio es un desastre, su familia es un desastre, sus hijos son un desastre, su casa es un desastre. Por eso dice el rey Salomón, es mejor bocado en paz que donde hay abundancia y donde hay guerras, dolor, disensión, drogas, locuras, suicidios, divorcios, adulterios. Esa es la vida, querido, esa es la vida de muchas familias de estos millonarios que usted envidia. Esa es la vida que llevan. Lo que pasa es que eso no sale en redes sociales. Sale la foto con el lingote de oro paseando en Dubái, pero no sale la foto de los divorcios, de los hijos en depresión, de la familia desbaratada, de las noches largas y, por qué no decirlo, hasta de las persecuciones policíacas. Salen las fotos cuando estamos en el jet, pero muchas veces no salen las fotos cuando estamos en la cárcel. El favor de Dios y la gloria de Dios es algo que tú y yo debemos de estar interesados en entender, porque para ir a la parte final de mi reflexión, no se trata solo de pararse en el negocio y decir, yo declaro que esta semana me va a llegar un trabajo. La Biblia dice, estamos hablando de Biblia, que cuando la nación de Israel, anota esto por favor, la Biblia dice que cuando la nación de Israel, anota esta palabra, descuidaba la relación con la presencia de Dios, la Biblia dice que la presencia de Dios se alejaba, se iba, e Israel perdía la provisión, la protección y el favor. Anote, porque esto está fino. La Biblia habla y dice reiteradamente que la gloria de Dios era, atención, es que este es un juego de palabras que los evangélicos las dejan botadas. Porque la gente, hoy la ignorancia espiritual es tan grande que la gente cree que la presencia de Dios funciona solo porque funciona. Y no es así. La presencia de Dios, dice la Biblia, era atraída por lo que Israel hacía. Anotó ese juego de palabras. La presencia, la gloria de Dios era atraída por las acciones del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que la gloria de Dios se iba producto de las malas acciones del pueblo de Israel. Por eso la gloria de Dios en nuestra vida, el favor de Dios en nuestra vida, la protección de Dios en nuestra vida, sí, querido y querida, tienes que entenderlo hoy, está condicionada a lo que nosotros hacemos para honrar esa gloria de Dios. Está condicionada para honrar esa gloria de Dios. Porque acciones que Israel hacía atraían la gloria de Dios. Pero acciones que Israel hacían que la gloria se alejara. Por lo tanto, querido y querida, no es solamente pararme en la puerta del negocio y decir, yo declaro y yo decreto que Dios esta semana me va a traer, cuando en mi vida o en mi casa hay un montón de acciones que no suman para que la gloria de Dios esté sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis negocios, sobre el ministerio, sobre lo que yo hago. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. La gloria de Dios, esa que cambia destinos, esa que cambia vidas, esa que cambia hombres, esa que protege pueblos y que te lleva a lugares donde el dinero no te podrá llevar. Esa gloria depende de lo que tú y yo hagamos
acciones determinantes. Porque la Biblia dice, y es clara, que hay diferentes niveles de relación con Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que a Jesús lo seguían las multitudes. O sea, que Jesús tenía una relación con la gente que le seguía. Luego la Biblia dice, atención, anota estos 3 niveles de relación con Dios. Dice la Biblia que hay unos que le siguen. Jesús dice, ustedes me siguen a mí por los milagros que yo hago por ustedes. Ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer, por los panes, por los peces. Ustedes me siguen porque donde ustedes me siguen siempre hay un milagro, siempre hay comida. En otras palabras, Jesús decía, ustedes me siguen a mí porque cuando tienen algún problema, ahora sí van a la iglesia, ahora sí buscan de Dios, ahora sí oran, ahora sí ayudan. Ustedes me siguen a mí porque me tienen, esto es lo que decía Jesús, ustedes me siguen a mí porque me tienen como un Dios bombero, como un Dios policía. Cuando algo pasa, llamo a los bomberos, cuando algo pasa, llamo a la policía, cuando algo pasa, llamo a la Cruz Roja, cuando algo pasa. Hay gente que tiene a Dios para cuando algo pasa. Y eso no es nuevo. Jesús dice, la Biblia dice que había un grupo de hombres y mujeres que seguían a Jesús, lo seguían. Ojo, pero lo seguían por lo que Él les daba. Hay un segundo grupo, la Biblia dice que hay un segundo grupo que de los que seguían a Jesús, unos creyeron en Jesús. ¿Ve qué tremendo? Porque dentro de los que seguían a Jesús, unos creyeron en Jesús, otros no creyeron en Jesús, pero siempre le seguían. Quiere decir que hay gente que sigue a Dios, que le gustan las cosas de Dios, pero que no termina de creer en lo que Dios le pide o lo que le hace. Y dice la Biblia que de los que creyeron, segundo grupo, algunos de ellos se volvieron sus discípulos. Jesús tenía una relación diferente con sus discípulos. Jesús tenía una relación diferente con los que creyeron. Y Jesús tenía una relación diferente con los que le seguían. Atención, Jesús tenía una responsabilidad diferente con sus discípulos. A sus discípulos les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A los que creyeron y a los seguidores no. A sus discípulos Jesús les dijo, a donde ustedes pongan las manos sobre los enfermos, sanarán. A los creyentes y a los seguidores no. Jesús le dijo a sus discípulos, no lleven alforja ni lleven equipaje, porque a donde quiera que ustedes vayan, el cielo les va a proveer qué comer, dónde dormir y qué hacer. A los que creyeron y a las multitudes no. Dios no tiene las mismas responsabilidades con todos. Unos eran discípulos, su relación era diferente. Unos eran creyentes, su relación era diferente. Otros eran seguidores, su relación era diferente. ¿Desechó Dios a los que le seguían? No. ¿Desechó Dios a los que creyeron en Él solamente? No. Pero así había un trato diferente con los discípulos que tenían una relación diferente con Jesús. Quiero dejarle este mindset de hoy, que se me hizo un poco extenso, pero quiero dejárselo aquí en el aire porque el favor de Dios no está sobre todos. El favor de Dios está sobre gente que ha logrado entender en los códigos bíblicos que hay acciones que atraen la gloria de Dios y hay acciones que las desvían, que la alejan. Hoy quiero que entiendas, en este día quiero que entiendas que aunque Dios no desecha a ninguno, pero tampoco Dios apoya a todos igual. Hoy quiero que entiendas que la provisión de Dios, que la protección de Dios y que el favor de Dios, las oportunidades de Dios, entiéndalo y madure. Aunque usted pegue brincos y aunque usted me saque la Biblia y me saque canciones evangélicas que a veces son muy lindas pero no dicen nada. Cuando por ejemplo alguien dice, Dios no tiene favoritos. Claro que Dios tiene favoritos. Claro que Dios tiene favoritos. Porque cuando hablamos de favoritismo de Dios, no hablamos de salvación, hablamos de gente a la que Dios cuida. Jesús dice, con ustedes estaré hasta el fin de los tiempos. A ustedes los protegeré. A ustedes les daré sustento sobrenatural. A aquellos no. Dígame si eso no es ser un favorito de Dios. Que Dios a unos cuida de una manera y a otros, aunque no los desecha, Dios dice, no, pues es que yo no tengo ninguna obligación con estos. Pero con estos sí. ¿Por qué? Porque estos hacen lo que aquellos no hacen. Y
Y si me da el tiempo, para la próxima entrega, yo le voy a revelar 3 cosas que yo encontré en la Biblia. Yo encontré porque hace más de 20 años yo me pregunté, yo quiero ser uno de estos favoritos. Yo quiero ser un hombre que ciertamente tengo que trabajar, tengo que esforzarme, ser valiente, pero yo quiero ser un hombre que cuando ya mis fuerzas no puedan, el sustento sobrenatural de Dios esté ahí. Yo quiero ser un hombre que si algún día, espero que no, Dios me guarde, pero que si algún día mi auto tiene que dar vueltas en la calle, yo quiero ser un hombre que la burbuja de luz esté conmigo. Y aunque el coche se despedace, yo y todos los que vayan conmigo salgan ilesos. Yo quiero ser un hombre que cuando toco una puerta, esa puerta se me abra. Me lo pregunté hace 20 años. Y desde entonces estoy tras la búsqueda del favor de Dios. Porque hace 20 años me di cuenta, o más, casi 25 años, me di cuenta que Dios sí tiene favoritos. Y que muchas veces en nuestro cristianismo mediocre es mejor decir, no, Dios a todos nos trata por igual, porque Dios a todos nos ama por igual. Eso es mentira. Esos son mentiras evangélicas. Si Dios a todos los trata por igual, ¿por qué hay evangélicos prosperados y por qué hay evangélicos que nunca prosperan? Si los dos adoran a Dios, van al mismo culto, van a la misma iglesia, están en el mismo lugar, cantan las mismas canciones. ¿Por qué hay unos a los que las puertas se le abren y por qué hay otros que a las puertas no se le abren? ¿Por qué hay unos que están bajo la protección de Dios y por qué hay otros que todas las desgracias que pasan le pasan a ellos? Hágase estas preguntas. Yo encontré un camino en la palabra de Dios, que trabajo en este camino desde hace 20 años y puedo decirle que la provisión de Dios sobrenatural existe, puedo decirle que la protección sobrenatural existe y puedo decirle que el favor y las oportunidades sobrenaturales de Dios existen. Si usted tiene el mismo interés que tuve yo hace 25 años de encontrar cuál era este camino, lo invito para que la próxima semana o para la próxima entrega usted pueda estar con nosotros para poderle dar una guía bíblica de cómo hacer que esa gloria, primero que todo, se acerque por si se le ha alejado. Y estando cerca, que pueda estar todavía más cerca y más cerca. Le bendigo en esta noche o en este día. Medite en lo que le estoy enseñando. Medite, sea pensante. No todas las predicaciones son de gritos ni de zapatazos. Me encantan las de gritos y zapatazos porque hay una gloria. Pero hay otras en las que hay que sentarse, escuchar y meditar. Hay en algunas en las que tenemos que ser objetivos y tenemos que dejarnos de engañar, porque muchos evangélicos dicen, ay, yo tengo la bendición de Dios, yo tengo la bendición de Dios, y tienen que andar pidiendo plata prestada. Explíqueme eso. Bajo la bendición de Dios, pidiendo plata prestada, porque no les alcanza, porque no hay. No nos podemos seguir engañando. Bajo la bendición de Dios o bajo la bendición de Dios. Pero yo no puedo ser bajo la bendición de Dios. Frases trilladas evangélicas. Bendecido, prosperado y en victoria. Vecina, me presta una tacita de azúcar porque se me acabó el azúcar porque estoy en una pelazón. ¿Cómo es entonces? Bendecido, prosperado en victoria, pero no tengo. Vivo en escasez. No puedo desarrollar proyectos. No puedo llevar a mis hijos a estudiar donde yo quisiera, sino donde tenga que meterlos. Entonces, ¿nos estamos autoengañando o estamos hablando de una fe que no entendemos? Hay un camino para que puertas cerradas se abran. Hay un camino para que el cielo se abra y la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Hay un camino, escúcheme y con esto termino. De repente no todos serán ricos y millonarios. Porque le voy a decir una gran verdad. La mayoría de evangélicos no son pobres, la mayoría. La mayoría de cristianos no son pobres. Atención a esto, Rodolfo, pero sí viven en escasez. Pobreza y escasez no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es estar en pobreza y otra cosa es estar en escasez. Pero yo sí quiero decirle que cuando el favor de Dios o la nube de Dios está sobre una familia, de repente no es que te vas a hacer rico o millonario, pero te lo aseguro
Porque te lo aseguro, la escasez desaparece. La escasez desaparece. Tal vez no rico ni millonario, pero la escasez desaparece. Tienes que salir de esa escasez. Y esa escasez en la que has estado metido muchas veces es porque la gloria de Dios o la nube de Dios no está tan cerca como tú quisieras. Para muestra un botón, y ese botón se llama Israel. Cada vez que Israel perdía contacto con la presencia de Dios, con la nube de gloria, Israel entraba en etapas de sequía. Perdía dinero, perdía batallas, perdía los hijos, perdía familias, las cosechas se secaban, los enemigos le robaban. Cada vez que Israel descuidaba la relación con Dios, Israel entraba en una crisis. Y cada vez que Israel volvía a traer la gloria, la prosperidad, la provisión llegaba, la protección llegaba, las oportunidades y el favor llegaban. El secreto está en la presencia, en la gloria. Y es de lo que le quiero conversar en la próxima entrega. Que Dios le bendiga, medite, pese lo que le estoy diciendo. No sea un cristiano amargado, de esos que dicen, no, es que no sea un cristiano amargado, ni mucho menos hipócrita. No, es que a mí no me importa el dinero ni lo material. No sea hipócrita, porque lo material y el dinero sí importan. No para poner nuestro amor ahí, pero sí importan. Y Dios, dice la Biblia, el deseo de Dios es que tú y yo vivamos con provisión, con protección y con oportunidades. Medite. Y la otra semana hablamos.